Hola a todos, bienvenidos a esta sesión que teníamos pendiente por el tema de introducción a las normas internacionales y que hemos denominado estados financieros. ¿Ok? Este tema es un tema muy interesante. Vamos a ver las características específicas de cada uno de los estados financieros que solicita el estándar internacional, específicamente el estándar para pymes. ¿Ok? En ese orden de ideas, la temática la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a abordar en primera instancia lo que es el estado de situación financiera. Vamos a ver también lo que es el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivos y las notas a los estados financieros. ¿Ok? En cada uno de estos pues trataremos de ahondar en sus aspectos más importantes. Y en algunos pues les voy a compartir algunos videos que considero pueden ampliarle información frente a cada uno de esos estados financieros que estemos viendo de manera puntual. ¿Ok? Es una temática muy interesante, es una temática que es bien relevante para el desarrollo de nuestro proceso de formación como contadores. ¿Ok? Bien. Eh, En principio, pues digamos que podemos decir que los estados financieros son documentos, voy a encender esto, que los estados financieros son documentos clave para conocer la situación financiera de una empresa, es decir, es el primer instrumento al cual se remite una persona que quiera conocer o quiera ver el diagnóstico financiero de la organización. ¿Ok? Ese es la primera herramienta a la cual pues se va a remitir esa persona con el ánimo de poder determinar cuál es su estado financiero, cuál es qué tan bueno o qué tan malo está la situación financiera en una organización. Y eso se hace por medio de los estados financieros. ¿Ok? En segunda instancia, mmm, si los estados financieros no están elaborados correctamente, se pueden tomar decisiones económicas inadecuadas, además de inducir al error en la determinación de impuestos. Es decir, el, el hecho de cometer errores al momento de elaborar un estado financiero pues, puede derivar en este tipo de situaciones. En principio, el riesgo latente y el riesgo alto que hay es el de tomar decisiones inadecuadas. ¿Y por qué se dice que tomar decisiones inadecuadas? Porque básicamente la gerencia para poder tomar ese tipo de decisiones pues se remite a los estados financieros y si de pronto le tenemos una información equívoca en alguno de estos estados financieros pues posiblemente ese gerente va a tomar una decisión con base en eso, posiblemente opte por no salir a endeudarse porque le estamos mostrando una información en donde la solidez es bastante buena y es una información errada. Entonces, esto va a hacer que tardíamente tenga que ir a acudir a un préstamo, digamos que tenga que salir a buscar un préstamo con una entidad financiera cuando si se hubiera hecho con tiempo y la información hubiese estado correcta, de pronto él hubiera podido acudir más bien a la junta de socios en donde hubiera podido obtener un préstamo más económico que el hecho de salir a una entidad financiera y endeudarse. ¿Ok? Eh, y para el pago de impuestos, pues todavía aún más crítico el tema. ¿Por qué? Porque si se liquida unos impuestos con base en una información financiera errada, pues el riesgo de sanciones pues va a ser muchísimo peor. El impacto que puede llegar a tener esto al interior de la organización puede ser complicado y pues digamos que son situaciones que se pueden prever en la medida en que los estados financieros se elaboren de la manera correcta. ¿Listo? Y en tercer lugar, en Colombia, los estados financieros deben elaborarse bajo los estándares internacionales de información financiera y en caso de incumplimiento, las empresas podrían incurrir en sanciones por irregularidades en la contabilidad. ¿Ok? Entonces, digamos que hay que tener mucha precaución frente a la elaboración de los estados financieros porque, como se pueden dar cuenta, son la columna vertebral de
la información de la información financiera en una organización. ¿Por qué es la columna vertebral? Porque con base en esa información es que se pueden llegar a tomar decisiones que puedan afectar el rumbo de la organización. Entonces, pues, digamos que es delicado el tema y por eso hay que darle toda la relevancia frente a este tipo de situaciones. ¿Ok? Ahora bien, digamos que ahí existen también unas sanciones por irregularidades cuando se elaboran los estados financieros. Digamos que presentar irregularidades en la contabilidad directamente implica que fiscalmente se desconozcan ciertas partidas y que el contribuyente se haga acreedor a cuantiosas sanciones. ¿Sí? Ahora bien, ese tipo de sanciones, pues digamos que el procedimiento tributario nos puede llegar a permitir que se puedan llegar a reducir ese tipo de sanciones a un 50 o a un 75% previo cumplimiento de las sanciones de las condiciones estipuladas en el artículo 640 del Estatuto Tributario. Pero de todas formas hay que desprendernos de algunos recursos para poder cubrir ese tipo de sanciones. Entonces hay que tener mucha precaución con el tema de la manera o de la forma bajo la cual se está desarrollando o se está llevando la contabilidad en, en la organización. Ahora, entre los exonerados de llevar contabilidad para efectos fiscales, se encuentran los contribuyentes que pertenecen al régimen simplificado del IVA o del Impuesto Nacional al Consumo. Y aquellos que deban atender dicha obligación, digamos que deben tener presente las situaciones que el Estatuto Tributario ha previsto que constituyen irregularidades en la contabilidad y pues estas son las siguientes. Entonces, lo que son las sanciones por irregularidades, tenemos en primera instancia el hecho de no llevar libros de contabilidad cuando se encuentra obligado a hacerlo. Eso no, eso deriva en una sanción por parte de la DIAN a ese tipo de instituciones. En segunda instancia, el hecho de no registrar los libros principales de contabilidad cuando se tiene la obligación de hacerlo. En tercer lugar, no exhibir, aquí me falta una E, perdón, no exhibir los libros en mención cuando las autoridades de la DIAN lo exijan. En cuarto lugar, llevar doble contabilidad. ¿Mm? En quinto lugar, la contabilidad en donde no es posible determinar los factores que permiten establecer las bases de liquidación de las obligaciones tributarias. Y en sexto lugar, atraso entre los últimos registros en los libros de contabilidad y el último día del mes anterior al que la autoridad tributaria solicita su exhibición. Entonces, digamos que todo esto puede llegar a derivar en sanciones mmm, delicadas para la organización y que a la larga pues van a hablar mal de, de la administración de la empresa. ¿Por qué? Porque el hecho de no llevar unos libros de contabilidad de forma ordenada o de no haberlos registrado o de no exhibirlos cuando nos lo exige la autoridad. Entonces digamos que frente a eso, pues ese va a ser un tema que en realidad cuando salga a la luz en una junta de socios, pues lo primero que van a decir, bueno, ¿en manos de quién está la organización? ¿Sí? Peor aún cuando se está llevando una doble contabilidad, eso ya estamos rayando en temas delictivos, ¿sí? Los grandes escándalos han surgido en muchas medidas por este tipo de prácticas, de malas prácticas. Entonces, el objetivo básicamente es tratar de ser lo más juiciosos posibles cuando de llevar una doble contabilidad, cuando de llevar una contabilidad al interior de la organización se trata, ¿ok? Hay que tener los cinco sentidos, hay que estar muy atentos al cambio de normatividad, porque pues, siempre lo he dicho, nosotros escogimos para bien o para mal una profesión en la cual nos obliga a estar permanentemente en proceso de actualización. ¿Ok? Entonces debemos estar al tanto del cambio de normas y ahora no solamente del cambio de normas a nivel interno, es decir, a nivel propio del país, sino también todo aquello que pueda llegar a derivar en el cambio en el estándar internacional. ¿Ok? Entonces son situaciones que pues digamos que
esperan de nosotros el que estemos muy atentos, el que estemos perfectamente actualizados para evitarle situaciones incómodas a la organización. ¿Listo? Eh, las, y aquí digamos que juega un papel muy importante las diferentes reformas tributarias, ¿sí? Eh, Hay una reforma tributaria que derogó el artículo de reducción de sanciones por libros de contabilidad. Entonces, digamos que en caso que nos veamos inmersos en alguna sanción por algún tipo de irregularidad y que pretendamos corregirla o que pretendamos de pronto asumir el pago de esa sanción o de esa obligación que se nos deriva por esa sanción, pues digamos que hay que conocer perfectamente cuál es el procedimiento tributario el cual yo debo seguir al interior de la DIAN para poder llegar, digamos que a un acuerdo de pago o poder llegar a reducir al máximo ese tipo de sanciones, ¿sí? Eh, digamos que todos estos casos que estas situaciones que hemos mencionado que se pueden llegar a presentar al interior de una organización, estos casos están señalados o estos casos, digamos que dan lugar a una sanción, ¿sí? Y de esta manera, el artículo 655 del Estatuto Tributario establece que ante irregularidades en la contabilidad se dará lugar a las siguientes situaciones sin que la, sin que la una implique el desconocimiento de la otra. Entonces, en primera instancia, todo lo que es el desconocimiento de costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad. Es decir, yo no puedo entrar a decir, ah, bueno, voy a aplicar tal descuento si no he incurrido en eso, si no tengo los debidos soportes, si no tengo la información para poderla soportar ante la administración tributaria, pues digamos que eso lo correcto es ni siquiera contemplarlo porque no tenemos los instrumentos para poder aplicar ese tipo de beneficios o ese tipo de descuentos tributarios. Y frente a eso, digamos que la sanción equivalente al 0,5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al que se impone la sanción, pues digamos que ese sería más o menos la sanción a la cual nos veríamos, sería el del 5% entre lo que es el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior. Entonces, el mayor de esos dos valores, a ese hay que aplicarle la sanción del 0,5%. Y si usted deja vencer términos, digamos que no responde a los requerimientos de la DIAN, pues el tema se empieza a ampliar muchísimo más. ¿Listo? Eh, También hay que tener en cuenta que, pues, digamos que ese tipo de sanciones pues no van a poder superar las 20.000 VTs, es decir, esas 20.000 VTs equivalen a 637 millones 180 mil pesos. Eh, digamos que esas, bueno, que esas sanciones no superen esas 20.000 VTs. Eh, si en determinado caso alguna sanción ve usted que le supera ese valor, usted lo máximo que puede llegar a pagar es ese monto, el equivalente a las 20.000 VTs. Y digamos que es necesario también tener presente que este tipo de sanción no puede imponerse más de una vez en un mismo año calendario o año grabable. Entonces, pues aquí básicamente la invitación es un poco a conocer lo que es el estatuto tributario, pero específicamente en la parte de las sanciones, es decir, en toda la parte del procedimiento tributario, que es el que nos permite llegar a conocer mm, cuáles son las sanciones que hay por determinada falta, cuáles son los montos que se deben cubrir, eh, qué pasa si yo no respondo, qué pasa si yo desconozco, cuál es el trámite que ese tipo de situaciones va a seguir al interior de la DIAN y cómo eso me va a afectar posiblemente en la parte económica o incluso legal por no acatarlo.
¿Ok? Entonces, pues digamos que esa es una invitación a conocer esa parte del procedimiento tributario con el ánimo de podernos documentar más frente al tema de las sanciones. ¿Listo? Por otra parte, digamos que es válido mencionar que cuando se evidencia la supresión de ingresos o que el contribuyente lleva una doble contabilidad, a ese contribuyente se le puede aplicar la sanción de clausura del establecimiento por un término de 3 días. ¿Listo? Entonces, pues digamos que esto, ¿qué quiere decir este tipo de cosas? Que no solamente las sanciones son del orden pecuniario, es decir, que le cueste dinero, sino que además le van a cerrar el establecimiento por unos determinados días. Entonces hay que estar muy atentos a ese tipo de situación. Y ya hablando un poco, digamos que esto era la antesala a lo que era todo el tema de los estados financieros, ya metiéndonos directamente en qué son los estados financieros, podemos decir que los estados financieros son documentos, pero son unos documentos específicos, son unos documentos que tienen una estructura especial, ¿sí? Cuyo objetivo es básicamente mostrar la información sobre la situación financiera y el resultado de una persona o empresa. ¿Listo? Estos documentos, estos estados financieros, son elaborados por un periodo determinado, de tal manera que sean útiles, ¿para qué? Para la toma de decisiones. Eh, ¿Cuáles son entonces los estados, cuáles son los elementos de los estados financieros? Pues digamos que los elementos de los estados financieros son los activos, los pasivos, el patrimonio, y estos elementos componen lo que es el estado de situación financiera o el balance general, como se conocía anteriormente, y todo el tema de los ingresos, costos y gastos que básicamente que componen el estado de resultados. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que los activos son iguales a la suma del pasivo más el patrimonio, ¿sí? Y que los ingresos menos los costos y gastos me van a dar una utilidad o una pérdida. ¿Listo? Entonces, pues digamos que esta es la forma, o son esas ecuaciones que nos permiten llegar a determinar si la información que estamos planteando, que estamos relacionando en esos estados financieros, están bien o tienen de pronto alguna inconsistencia. Entonces, por medio de estas ecuaciones, pues yo puedo entrar a validar qué tan bien o qué tan o qué errores son los que estoy cometiendo al momento de presentar ese tipo de información. Hay que tener en cuenta que el estándar para pymes establece lo que es un juego completo de estados financieros. ¿Sí? Y en ese aspecto, digamos que las secciones 3 a la 8 de la NIF para pymes permiten tres combinaciones diferentes para su elaboración. Y digamos que esas combinaciones son las que vamos a ver. Pero digamos que antes de meternos directamente en ese tipo en esas tres combinaciones diferentes que hay para presentar estados financieros, esos estados financieros deben ir acompañados de las notas a los estados financieros como una parte integral de los estados financieros. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los estados financieros básicos? Pues digamos que los estados financieros básicos o los estados financieros bajo el estándar internacional para las pymes son, en principio, el estado de situación financiera, en segunda instancia, el estado de resultado integral. Ahí pues también se pueden presentar por separado un estado de resultados y un estado de resultado integral o el famoso ORI, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y obviamente las notas a los estados financieros. Esas notas a los estados financieros, ¿qué características deben tener? Pues básicamente deben incluir un resumen de lo que son las políticas contables más relevantes o más significativas que impactan la contabilidad y cualquier otra información explicativa de variaciones en las cuentas. ¿Ok? Entonces, esos juegos de estados financieros pueden presentarse bajo cualquiera de las siguientes tres posibles combinaciones. Entonces, tenemos en primera instancia los juegos completos de estados financieros. Básicamente son opciones para pymes. Entonces, la opción uno es presentar 5 informes. Y esos 5 informes lo componen el estado de situación financiera,
el estado de resultado separado, el estado de otro resultado integral, el ORI, el estado de cambios en el patrimonio y el último, el estado de flujos de efectivo. Eso es la opción 1. La opción 2 nos indica que se pueden presentar 4 informes. ¿Cuáles serían? El estado de situación financiera, el estado de otro resultado integral, incluidas las partidas del resultado y del ORI, el tercero, el estado de cambios en el patrimonio y el cuarto, el estado de flujos de efectivo. ¿Listo? Y la opción número 3 me permite elaborar 3 estados financieros. El primero de ellos sería el estado de situación financiera, el segundo el estado de flujos de efectivo y el tercero el estado de resultados y ganancias. ¿Ok? Y aquí hay una anotación que nos explica lo siguiente. En el estado de resultados y ganancias acumuladas, solo se puede presentar cuando los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos en los que se presentan los estados financieros surgen del resultado, eh, pago de dividendos, corrección de errores en los periodos anteriores y cambios en las políticas contables. Entonces, esto como para tenerlo presente, para conocer cuáles son los estados financieros obligatorios que se deben presentar y usted puede seleccionar alguna de estas 3 opciones siempre y cuando sea una pyme. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por analizar lo que es el primer estado financiero. El primer estado es el estado de situación financiera, que era lo que se conocía anteriormente como el balance general. Digamos que el estado de situación financiera presenta lo que son las partidas tanto del activo como del pasivo y del patrimonio. Ahora, la sección cuarta del estándar para pymes brinda 2 opciones para la presentación del estado de situación financiera. La primera consiste en clasificar las partidas entre corrientes y no corrientes. Y la segunda, ordenarlas de acuerdo con su grado de liquidez. Entonces, digamos que una empresa pues puede optar por alguna de esas 2 opciones para presentar su estado de situación financiera. ¿Listo? Ese estado de situación financiera, este es un modelo, este es un estado de una entidad financiera y presenta la información al 31 de diciembre del 2020 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019, es decir, se están comparando 2 años, tanto el 2019 como el 2020. Entonces, la estructura de un estado de situación financiera es por lo general de esta manera. Entonces viene el concepto en donde se relaciona inicialmente a qué grupo pertenece cada una de las cuentas que se van a empezar a discriminar ahí. Entonces se va arrancando con los activos. Ahí viene entonces lo que es el efectivo y el equivalente de efectivo con sus respectivas subcuentas. Activos financieros de inversión, inversiones negociables, etcétera, cada una con sus subcuentas. Y lo importante acá es poder mostrar una información que pues básicamente es un resumen de la contabilidad, ¿sí? En donde yo voy a hacer un comparativo, por lo menos de 2 años, del año anterior con el año vigente, entonces del 2019 al 2020, ¿listo? Eh, de, ¿Por qué es importante mostrar ese comparativo? Porque básicamente esto a simple vista me va a permitir a mí, como lector de un estado financiero, cuál era la foto de la empresa el año inmediatamente anterior y cuál es la foto actual. Y eso me va a permitir entender si la empresa va bien, va mal, por qué disminuyó, qué pasó este periodo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, digamos que desde el efectivo y equivalentes del efectivo de esta entidad financiera, en el año 2019 terminó con 5.640 millones de pesos y en el 2020 terminó con 6.229 millones de pesos. Entonces tuvo un crecimiento. Eh, lo mismo en efectivo, las cuentas ya discriminadas, pues se logra determinar cuál fue la variación y eso pues digamos que nos permite saber si la empresa ha ido creciendo o está estancada o está teniendo pérdidas, ¿ok? Y hay otra parte bien importante del estado de situación financiera que nos habla acerca de lo que son las notas a los estados financieros.
¿Qué hace ese número acá, en esta columna? Pues básicamente lo que me indica es cuál es la nota, cuál es el número de esa nota del estado financiero en donde yo voy a encontrar información discriminada referente a esta cuenta de efectivo y equivalentes del efectivo. ¿Ok? Entonces, pues digamos que es una información bastante buena, una información que en un primer documento me permite a mí, como un lector de esos estados financieros, poder entender cuál es la situación real de la organización en estos momentos. ¿Ok? Bueno, en estos momentos no, a final del año pasado con el año anterior. ¿Listo? Y de pronto digamos que muchos de ustedes dirán, pero bueno, ¿qué sentido tiene analizar una información que ya pasó? ¿Sí? O sea, ya no tengo cómo corregir esto. Esto simplemente pues lo que me va a hacer es, ok, no vaya a cometer estos errores en el siguiente año, pero ya hecho, lo hecho, hecho está. Entonces a veces uno interpreta y digamos que se ha tratado en algunos momentos de eh, hacer un comparativo entre lo que es los estados financieros y básicamente un acta de defunción que emiten las entidades legales en cada uno de nuestros países. Entonces, por ejemplo, acá medicina legal es básicamente muchas personas dicen, no, pero es que un estado financiero, como me está mostrando la información del año pasado comparada con el año inmediatamente anterior, pues hoy esto no es relevante, ¿sí? Imagínense lo que pasó en el 2020 debido a la pandemia, pues digamos que no teníamos cómo actuar, no teníamos cómo, ni siquiera podíamos salir, estuvimos enclaustrados 4 o 5 meses, y esto pues digamos que son situaciones que tienen un impacto, pero que básicamente estamos entrando a analizar datos históricos, cifras históricas, ¿sí? Y por eso se hace el paralelo con un acta de estas post-mortem que hacen por ejemplo, en medicina legal. Sí, pues muy chévere si la persona se murió porque se atoró con, qué sé yo, con una pepa de mamoncillo. Sí, pues ya no me sirve de nada porque pues la persona se murió. Me hubiera servido esa información cuando estábamos en la situación para poder uno decir, para uno haber podido actuar. Pero sin tener ese conocimiento, sin tener esa información, pues es muy difícil actuar. ¿Ok? Entonces un poco es digamos, esa analogía de comparar el estado de situación financiera con un informe de estos post-mortem en donde realmente pues ya no tengo margen de actuación. Puedo sí de pronto cambiar algo hoy, pero ya digamos que en esos años que es la información que me está mostrando ya no puedo hacer absolutamente nada. ¿Ok? Entonces eso como para tenerlo en cuenta. Eso desde el punto de vista, así se presenta un estado de situación financiera. eh, digamos que contenga la cuenta mayor, que tenga sus subcuentas, de cada una pues poder tener la información relevante para poderla analizar y fundamental todo el tema de las notas a los estados financieros. ¿Por qué? Porque es que en esas notas a los estados financieros, perdón, yo como lector voy a tener acceso a un nivel de detalle mucho más profundo aparte de las cifras que estoy viendo acá. Para mí, yo podría hacer en principio una lectura en donde me indique, instrumentos financieros derivados y operaciones de contado. Entonces me dice, en el 2019 hubo 2.071 millones de pesos que se muestran en el estado financiero del 2019, pero en el 2020 creció a 3.809. Uno dirá, miércoles, ¿qué habrá pasado? O sea, casi que lo duplica, ¿sí? ¿A qué se debe el crecimiento? Y más en una época de pandemia. Uno entendería si de pronto en el 2020, cuando se empiezan a elaborar esos estados financieros, pues lo primero que dicen los contadores es, este fue un año atípico, este es un año que de pronto va a mostrar unas cifras raras, una realidad contable que pues a la larga no tiene, de realidad no tiene mucho, porque fue algo totalmente sui generis. Entonces, pues uno entendería eso, diría, pero bueno, ¿por qué el 2019 fue tan malo y el 2020 casi se duplica? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el movimiento? Pues básicamente lo vamos a encontrar en estas notas a los estados financieros. Ahí se puede llegar a especificar
qué fue lo que pasó, cuáles fueron las partidas que tuvieron mayor impacto, fue la situación económica, fue unos movimientos de la organización misma, ¿a qué se debió a eso? Entonces, eso lo vamos a encontrar en las notas a los estados financieros. Por eso estos estados son tan grandes, ¿sí? Porque las notas a los estados financieros se llevan la mayor parte del contenido de un estado financiero. Porque pues obviamente hay que entrar a especificar cuál fue la diferencia en ese tipo de movimientos. Obviamente en movimientos que ameriten una partida explicatoria, ¿sí? Y desde ese punto de vista, pues sería bueno empezar a conocer ese nivel de detalle. Mm, pero digamos que este es el primer estado importante, el primer estado relevante en una organización, ese estado de situación financiera o lo que anteriormente conocíamos como el balance general. Pero hay otro estado, el estado de resultado y el estado de resultado integral. Digamos que en este estado financiero se relaciona todo lo que tiene que ver con los ingresos que obtuvo la organización. También se relacionan los costos y los gastos en los que esa organización incurrió durante un periodo determinado para, de esta forma, poder calcular el resultado financiero de ese periodo contable. Entonces, ¿y qué es un resultado financiero? Es determinar si hubo una utilidad o una pérdida. ¿Listo? Y en ese aspecto, cabe señalar que el resultado obtenido, esa utilidad o esa pérdida, va a permitir concluir si la organización dio frutos o no, ¿sí? Si la organización está siendo bien administrada o no, o ahí pasará el gerente a explicarnos a la junta de socios qué fue lo que ocurrió. Entonces, pues va a decir, no, mire, la pandemia, no hubo ventas o nos tocó fue dejar de vender la ropa que estábamos vendiendo, que estábamos confeccionando por ponernos a vender tapabocas, en fin, pasará ahí ese gerente a dar las explicaciones del caso de, sobre todo, en relación al resultado que se tuvo en ese periodo, si fue una utilidad o una pérdida. Este estado de resultado, bueno, específicamente el estado de resultado integral es un informe que contiene el resultado del periodo y otras partidas que permiten evaluar de una forma global lo que es la operación de la entidad. Para la evaluación de la operación de la entidad, los diferentes usuarios que hacen, pues ellos básicamente revisan el estado de resultado integral y ese estado de resultado integral expone la relación de los costos, expone la relación de los gastos y expone la relación de los ingresos percibidos en la organización y también otras partidas que están específicamente relacionadas con el patrimonio. ¿Listo? Eh, en este aspecto, aquí, pues este es digamos que aquí hay dos aspectos relevantes a tener en cuenta en ese estado de resultado integral. El primero de ellos es que, de acuerdo con los requerimientos de la sección 5 del estándar para pymes, el estado de resultados es una medida del rendimiento de la actividad de una entidad que se relaciona directamente con la presentación de ingresos, gastos y costos de un periodo contable. Y en segunda instancia, por su parte, se denomina estado de resultado integral. Entonces aquí ya hay como una diferenciación. ¿Qué hace el estado de resultados normal? Pues me presenta una relación de ingresos, gastos y costos en un periodo contable. Pero el estado de resultado integral, digamos que se denomina estado de resultado integral al informe que, para efectos del reporte de información, incluye las partidas del estado de resultados, es decir, esos ingresos, gastos y costos, eh, como los ingresos de actividades ordinarias, los costos financieros, la participación en asociadas, la participación en entidades de forma conjunta, gastos por impuestos, entre otras, y adicionalmente incluye unas partidas de situaciones relacionadas con resultados no realizados, que son presentados desde el patrimonio y muestran unos flujos futuros de utilidades. ¿Ok? En este aspecto, les voy a recomendar este video, ya se los muestro. Ay, perdón, aquí. Este video
se los recomiendo porque habla acerca de lo que son las principales diferencias entre el estado de resultados y el estado de resultado integral. ¿Ok? Es un video de actualícese. Vamos a... Del resultado integral. ¿En qué se diferencia el estado de resultados de naturaleza y de función? Bueno, son dos preguntas en una, o sea, estamos en promoción. Entonces, muestren por favor esta hojita de Excel para que la puedan ver. Y vamos a hacer el estado de resultados. Entonces me dice la norma que el estado de resultados tiene una información, eso lo vamos a encontrar en la norma por allá en la sección 5, 4, 5, sí. Vamos a buscar por aquí en la sección 5, párrafo 10, a ver qué encontramos. Perfecto. Antecitos de esto. Y aquí me dice, como mínimo una entidad incluirá en el estado de resultado integral partidas que representen o que presenten los siguientes importes del periodo. Entonces, básicamente lo que quiero mostrarles es, bueno, en principio recomendarles este video, principales diferencias entre el estado de resultados y el estado de resultado integral. Esta dirección del video va a estar en los comentarios. Una vez publique el video en YouTube, voy a publicarles esos enlaces para que ustedes puedan tener acceso a este tipo de información y lo puedan consultar y complementar a lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Ok? Es un material bien interesante, un material que les sirve muchísimo para comprender un poco más el alcance que tienen estos estados financieros. ¿Listo? Entonces, digamos que de estos dos puntos que hemos hablado, podemos concluir que ese estado de resultado integral es que es básicamente, pues hay que partir que es un informe, ¿sí? Pero es un informe que contiene el resultado del periodo y otras partidas que permiten evaluar de una forma global la operación de la entidad. Y en cuanto a su estructura, ese estado de resultado integral debe contener el resultado del periodo, debe contener las partidas de otro resultado integral y además debe contener el resultado integral total. ¿Ok? Básicamente, el estándar para pymes requiere que una entidad presente su resultado integral total y para ello permite dos enfoques entre los cuales la entidad puede elegir. ¿Ok? Entonces digamos que hay eh, aquí, una presentación de estados financieros, ¿sí? Eh, y esa presentación de esos estados financieros, eso está relacionado, o bueno, está descrito en el párrafo 3.7 del estándar para pymes. El reporte de los resultados de una entidad hace parte del conjunto de estados financieros. ¿Sí? Y este puede presentarse en cualquiera de las siguientes formas. Entonces hay una primera opción. Esa primera opción, digamos que se puede hacer en un solo estado de resultado integral. ¿Sí? En el que, y en este tipo de estado de resultado integral, ¿qué se va a incluir? Pues se va a incluir información sobre las partidas de resultados del periodo y las partidas de otro resultado integral a saber. ¿Listo? Entonces podemos tener ahí, en ese otro estado de resultado integral, cambios en valores razonables, ¿sí? De instrumentos de cobertura. Podemos tener unas ganancias y pérdidas actuariales de acuerdo con la sección 28 de beneficios para empleados, ¿sí? Podemos tener también unas ganancias y pérdidas que pueden ser originadas por la conversión de negocios en el extranjero, que son diferentes a las transacciones realizadas en moneda extranjera, y puede tener unos cambios en el superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo. Entonces esa sería la primera opción, ¿sí? Se muestran entonces los ingresos, los gastos, los costos financieros, las participaciones en asociadas, resultados de las operaciones discontinuas, gastos por impuestos y eso me da un resultado. Y en la parte del otro resultado integral pues debo llevar
lo que son las conversiones de negocios en el extranjero, ganancias y pérdidas actuariales por préstamos a empleados, valor razonable de instrumentos de cobertura, superávit de medición de propiedades, planta y equipo. Eso me da, digamos que la sumatoria de ese otro componente del estado de resultado integral, que es el otro resultado integral, me da un valor y sumado al resultado del estado de resultado integral, eso también da otro valor, sumo los dos valores y eso me da el resultado integral total de esa organización. Entonces, de esta manera, pues digamos que uno puede estar perfectamente, digamos que esta es una de las opciones que permite el estándar para presentar la información dentro de un estado de resultado integral. Esa es la primera opción, ¿listo? Pero existe otra opción y esa otra opción, digamos que nos permite es como separar los estados financieros. Entonces, permite separarlos en dos estados de resultados. En primera instancia, un estado de resultados y en segunda instancia, un estado de resultados integral separado. ¿Listo? Y ese último, este estado de resultado integral separado, deberá incluir el resultado al inicio. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestro estado de resultados normal, unos ingresos, unos gastos, unos costos, participaciones en asociadas, unos resultados por operaciones discontinuas y unos gastos por impuestos, y eso me da un resultado de 79.500.000. Y en otro estado voy a presentar el otro estado de resultado integral y arranco mostrando el resultado del estado de resultados, arranco mostrando estos 79.500.000 y a ese le empiezo a determinar cuáles son las partidas que conforman ese otro resultado integral. Y ahí vemos la conversión de negocios en el extranjero, ganancias y pérdidas actuariales, el valor razonable en instrumentos de cobertura, el superávit en medición de propiedades, planta y equipo. Esto me da solamente el otro resultado integral, me suma 55 millones, que sumado a los 79.500.000 me da 134.500.000. ¿Ok? Ese estado de resultados integral bajo el enfoque de dos estados, eso lo contempla el párrafo 5.7 del estándar para pymes. ¿Ok? Entonces, pues básicamente como se puede evidenciar, la diferencia radica en la forma de presentar las partidas del estado de resultados y las partidas de otro resultado integral. Esa es la diferencia que existe, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta que las partidas de otro resultado integral ya hacen parte del patrimonio, a diferencia de estos 79.500.000 que estamos mostrando acá, que corresponden directamente al resultado que debe ser llevado posteriormente al patrimonio como qué, como unas utilidades del periodo. ¿Ok? En este ejemplo que estamos viendo acá en la diapositiva, las partidas de otro resultado integral presentan valores. Entonces, en caso que la entidad no tenga movimientos en dichas partidas, situación que generalmente ocurre en las pymes, ¿sí? Se puede presentar un estado de resultado integral con enfoque de un único estado, ¿sí? Terminando en resultado y una nota que mencione que no se presentaron partidas de otro resultado integral. Esa es una opción que se puede dar. Por último, y digamos que si una entidad ve la necesidad de presentar el estado de resultados integral con partidas adicionales, encabezamientos o subtotales que considere que son relevantes para que los usuarios comprendan su rendimiento financiero, puede incluirse, ¿sí? Y en este punto, digamos que el estándar para pymes no restringe la inclusión de estos elementos, excepto en los relacionados con la clasificación de los ingresos y de los gastos en ordinarios y extraordinarios. ¿Ok? Entonces, como para tener eso presente, porque son opciones que nos da el estándar internacional. ¿Ok? Mm, y desde el punto de vista de las partidas que se informan en el otro resultado integral, entonces podemos decir que una entidad puede presentar su resultado integral total para un periodo en un único estado de resultado integral y a partir de ese enfoque, eso lo contempla el párrafo 5.4b del estándar para pymes, establece claramente las partidas que se presentan como parte del otro resultado integral o del ORI, y estas son. Entonces, en primera instancia,
tenemos algunos cambios en los valores razonables de instrumentos de cobertura, algunas ganancias y pérdidas actuariales provenientes de planes de beneficios a empleados. En tercer lugar, algunas ganancias y pérdidas que surgen de la conversión de negocios en el extranjero. Y por último, cambios en el superávit por reevaluación de propiedades, planta y equipo. ¿Listo? Eh, y ya para terminar, digamos que la sección 14 establece que si una entidad mide sus inversiones utilizando el método de participación patrimonial, bajo ese método, esa empresa va a tener que reconocer su participación tanto en el resultado como en el otro resultado integral en la entidad participada. ¿Ok? Y ese sería, digamos que un quinto elemento a reconocer como parte del ORI, del otro estado de resultados integral. ¿Listo? Esta es una muestra de un ejemplo de un estado de resultado y otro resultado integral. ¿Sí? Aquí tenemos básicamente la información. Nos dice cuál es el periodo, bueno, el nombre de la organización, cuál es el nombre del estado financiero, el corte, ¿sí? Y cómo está expresado las cifras. Entonces aquí igual también debe ser comparativo, mostrar el año anterior con el año vigente. Se llevan a cabo pues todas las partidas, se refleja la información de los ingresos de actividades ordinarias menos el costo de ventas, eso me da la ganancia bruta. A esa ganancia bruta le voy a tener que eh, sumar otros ingresos, restarle los costos de distribución, restarle los gastos de administración, restarle otros gastos, eso me da unos ingresos financieros. Ahora, también sumarle si hay otros ingresos financieros y disminuirle lo que son costos financieros y eso me va a dar la ganancia antes de impuesto. Eh, ¿Cuál es el gasto por el impuesto a las ganancias? Se lleva ahí y me va a dar la ganancia, en este caso la utilidad del periodo. Y debajo voy a mostrar el otro resultado integral, el ORI, antes de impuestos, diferencias en cambio por conversión. Eso me da el otro resultado integral del año, neto de impuesto. Y ya pues digamos que a eso le puedo, puedo calcular lo que es el resultado integral total del año. Entonces fue tomar la utilidad menos este ORI antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión, y me queda un resultado integral total del año por este valor. ¿Listo? Y lo comparo con el del año inmediatamente anterior. ¿Para qué? Para poder determinar si hubo crecimiento o hubo pérdida. ¿Listo? Eh, ¿Qué más puede pasar acá? Ah, bueno, aquí ya entonces pues damos el salto a otro de los estados financieros, un estado muy importante, el estado de flujos de efectivo. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque básicamente cuando usted va a llevar, como empresa, requiere de un préstamo de una entidad financiera, pues digamos que las entidades financieras le van a solicitar información de sus estados financieros. Le va a pedir el estado de situación financiera, el estado de resultados, pero en el que más se fijan es en el estado de flujos de efectivo. ¿Ok? Entonces, pues digamos que tiene una relevancia muy importante porque muestra una radiografía de la organización en tiempo real, pero también mostrando cuál es el impacto de sus diferentes actividades al interior de la misma. ¿Ok? Entonces, básicamente, podemos decir que el propósito del estado de flujos de efectivo es o no es más que el de mostrar los cambios sobre el efectivo generado y utilizado en las actividades tanto de operación como en actividades de inversión y de financiación. ¿Ok? Este estado financiero es útil, ¿por qué? Porque suministra información no solo para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo o equivalente al efectivo, sino también para conocer el uso que hace de esos recursos. Entonces, nótese que tiene mucha información relevante. Vale la pena mencionar también que existen dos métodos para realizar este estado de flujos de efectivo. ¿Sí? Existe el método directo y el método indirecto. Ese estado de flujo efectivo, elaborado por el método directo, presenta por separado las principales categorías de cobro y pagos. Y, por otra parte, digamos que el método indirecto inicia presentando lo que es la ganancia, o si hubo pérdida, pues
la ganancia o la pérdida, en términos netos, que luego son corregidos por el efecto de transacciones no monetarias. Entonces, para este tipo de casos, también hay un video muy interesante en Actualícese, se los voy a compartir también. Es, perdón, voy a colocarlo acá solo como para que lo puedan ver. Ya saben que cuando publique este video, pues lo voy a publicar. Y en los contenidos, en la tabla. Entonces, básicamente en la descripción del video voy a colocar la URL de este tipo de videos. ¿Listo? Con base en el estado de flujos de efectivo, ¿cuál es la diferencia entre informar bajo el método directo o hacerlo con el método indirecto? Bueno, es un tema de presentación. Voy a mostrarles un momentico en Entonces, Excel. si se dan cuenta, son videos cortos, pero con ejemplos que les puede dar una idea mucho más clara de lo que significa o cuál es la importancia de este tipo de estados financieros. Acá hay otro video, también se los voy a compartir. Este sí ya es mucho más largo, son 4 horas, ¿sí? Y habla explícitamente de lo que es el estado de flujos de efectivo, un informe valioso en las organizaciones. Aprende practicando. Entonces, básicamente es relacionadas con la aplicación de principios. Un video en donde se explica qué es el estado de flujos de efectivo, pero aparte se hacen también ejemplos que le permiten poder tener una visión mucho más amplia de lo que es este tipo de estado financiero. ¿Ok? Entonces aquí hay un ejercicio que le va a dar una luz mucho más amplia de cómo se elabora y por qué resulta ser tan importante este estado financiero dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, como para que lo tenga ahí presente, porque se lo publico dentro de los comentarios y usted pues va a poder analizar con más detenimiento ese tipo de videos. Entonces, básicamente, el flujo de efectivo es uno de esos estados financieros, digamos que son más complejos, es uno de esos estados financieros que como que no a muchos nos gusta elaborar. ¿Por qué? Porque pues digamos que exige un conocimiento profundo de la contabilidad de la empresa para poderlo llevar a cabo. Y y digamos que debido a ese nivel de conocimiento que hay que tener al interior de la organización, no solamente de su modelo de negocio, sino de la contabilidad misma, pues digamos que se convierte en una herramienta elemental para el análisis financiero de esa organización. Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, se entiende que el flujo efectivo es un estado financiero básico que muestra básicamente el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, actividades de inversión y de financiación. ¿Okay? Y para el efecto, debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del estado de situación financiera que inciden en el efectivo. ¿Okay? Básicamente el objetivo de este estado de flujos de efectivo es el de poder determinar la capacidad de la empresa. ¿Para qué? Para generar efectivo. ¿Sí? Con el cual, con ese efectivo, con el cual se pueda o con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Por otra parte, el flujo de efectivo permite hacer un estudio o bueno, un análisis de cada una de las partidas con incidencia en la generación de efectivo, datos que pueden, digamos, ser de una gran utilidad para la organización, sobre todo para el diseño de políticas y de estrategias que estén encaminadas o que vayan orientadas a realizar una utilización de los recursos de la empresa de una forma mucho más eficiente. ¿Listo? En este punto, digamos que es bien importante que la empresa tenga claridad sobre su capacidad para generar efectivo, tenga claridad de cómo se genera ese efectivo, ¿sí? eh, para sí mismo poderse proyectar y tomar unas decisiones acordes con su verdadera capacidad de liquidez. Por regla general, se considera digamos que se considera que efectivo, eh, digamos que, ¿cómo lo expreso? Espera a ver. Eh,
digamos que se considera efectivo los valores que son contabilizados en el grupo 11 del plan de cuentas comercial. Entonces ahí digamos que vamos a encontrar cuentas como caja, bancos, ¿qué otra cuenta? Bueno, ahorita que me acuerdo, remesas en tránsito, cuentas de ahorro, fondos, etcétera. Por lo que los saldos de estas cuentas deben coincidir con el resultado arrojado por el estado de flujos de efectivo. Entonces digamos que es como un mecanismo de validación para poder corroborar si ese estado me quedó bien elaborado o no. ¿Listo? Y de esa definición del Consejo Técnico de la Contaduría Pública se observan tres elementos muy importantes que conforman ese estado de flujo de efectivo. Entonces tenemos las actividades de operación. Esas actividades de operación básicamente eh, son o hacen referencia a las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto social de la empresa. Esto es, a la producción o comercialización de sus bienes o a la prestación de servicios. Y en segunda instancia, entre los elementos a considerar tenemos la venta y compra de mercancías, los pagos de servicios públicos, nómina, impuestos, etcétera. Y en este grupo encontramos las cuentas de inventarios, cuentas por cobrar y por pagar, los pasivos relacionados con la nómina y los impuestos. ¿Ok? En la sección de actividades de inversión, podemos deducir que esas actividades de inversión hacen referencia a las inversiones de la empresa en activos fijos, en compra de inversiones en otras empresas, acciones, bonos, títulos valores, etcétera. Y aquí, en actividades de inversión, se incluyen todas las compras que la empresa haga diferentes a los inventarios y a gastos destinadas al mantenimiento o incremento de la capacidad productiva de la empresa. Y hacen parte de este grupo las cuentas correspondientes a la propiedad, planta y equipo, a los intangibles y las de inversiones. Y en las actividades de financiación, este tipo de actividades hacen referencia a la adquisición de recursos para la empresa, que bien pueden ser de terceros, o sea, pasivos, o de sus socios, que salen del patrimonio. En las actividades de financiación se deben excluir los pasivos que corresponden a las actividades de operación. Eso es proveedores, pasivos laborales, impuestos, etcétera. Básicamente corresponde a obligaciones financieras y a colocación de bonos. A eso hace referencia estas actividades de financiación. ¿Listo? Entonces, muy atentos al video que va a estar ahí publicado dentro de los comentarios de este video para que usted pueda ver cómo se desarrolla un ejemplo de un estado de flujos de efectivo tanto por el método directo como por el método indirecto. ¿Listo? ¿Cuáles son los elementos necesarios para eh, desarrollar un estado de flujos de efectivo? Pues digamos que para desarrollar el estado de flujos de efectivo es preciso contar, digamos que es bien importante contar con el estado de situación financiera de los 2 últimos años y el último estado de resultados. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a tener que heredar información, ¿sí? Por eso es importante tener esos dos estados de situación financiera de los 2 años inmediatamente anteriores como insumo y aparte el estado de resultados del último periodo. Eh, los estados financieros, los estados de situación financiera se necesitan básicamente para determinar que las variaciones de las cuentas de balance, ¿listo? Lo que se conoce como el balance comparativo. Y también digamos que es esencial contar también eh, con las notas a los estados financieros en donde conste ciertas operaciones que hayan implicado o bien sea la salida o la entrada de efectivo, ¿ok? O de pronto hay partidas que no tienen efecto alguno en el efectivo, pero eso lo podemos encontrar digamos que podemos encontrar la explicación de eso en las notas a los estados financieros. Por eso es importante entonces tener los 2 últimos estados de situación financiera, el último estado de resultados y las notas a los estados financieros. ¿Cómo se desarrolla ese estado de flujos de efectivo? Pues básicamente lo que se hace es que ese estado de flujo de efectivo, pues como les comentaba anteriormente, se puede hacer utilizándolo vía dos métodos, el método directo o el método indirecto. El método directo, digamos que es una de las formas para hacer este estado de flujo de efectivo y digamos que este método directo básicamente consiste en rehacer el estado de resultados
utilizando el sistema de caja. ¿Principalmente para qué? Para poder determinar el flujo de efectivo en las actividades de operación. ¿Listo? Por cuestiones de simplicidad, pues vamos a hacer un estado de flujo de efectivo en su forma más básica, ¿sí? Para lograr que en la medida de lo posible se comprenda el procedimiento que hay que seguir. Entonces, el flujo de efectivo de las actividades de financiación son las siguientes. Empecemos por el flujo de efectivo en lo referente a las actividades de financiación. Tenemos un recaudo de clientes de 100.000 pesos. A eso pues habrá que restarle lo que son los pagos laborales, que suman 20.000. Hay que restarle el pago a proveedores, que suman 30.000. Hay que restar los pagos por gastos que se hicieron de 10.000. Aquí se me fue un cerito de más. Menos los costos, también hay que restarlos por 15.000. Los pagos que se han hecho impuestos se restarán también, aquí por valor de 5.000, y pago gastos financieros que también se restan por 5.000. Entonces yo sumo todos estos datos, 20.000 más 30.000 me da 50, más 10.000 60, más 15.000 75.000, más 5.000 80, más 5.000 85.000. 100.000 menos 85.000 me da 15.000. Esto es el efectivo generado en actividades de operación. ¿Ok? Entonces, esto en primera instancia. Luego haríamos lo que es el flujo efectivo en actividades de inversión. Ahí tendríamos entonces a nivel de ejemplo una venta de inversiones por 70.000, una venta de un vehículo usado por 20.000, una compra de maquinaria por 80.000 y una compra de muebles de 10.000. Entonces tenemos estos 70.000, le vamos sumando los 20.000 del vehículo usado, me da 90, le restamos la compra de la maquinaria que fue 80.000 y la compra de muebles que fue de 10.000, me quedó en ceros esas actividades de inversión. ¿Ok? Eso a grandes rasgos es como se elabora, pero les recomiendo que vean con mucho más detenimiento el video que les voy a publicar de Actualícese para que vean realmente cómo es que se elabora ese tipo de estado de flujos de efectivo. Ahí se elabora por los dos métodos para que pueda ver la diferencia entre el uno y el otro. ¿Listo? El otro estado que es bien importante dentro de los estados, dentro de ese juego completo de estados financieros que aplican para las pymes, está el estado de cambios en el patrimonio. Digamos que el estado de cambios en el patrimonio tiene como propósito el de informar a los usuarios de la información financiera sobre esas variaciones que se presentaron en la cuenta de patrimonio. ¿Ok? Sobre ese estado, el párrafo 6.3 del estándar para pymes establece cuál es la información mínima que debe llegar a contener ese tipo de estado financiero. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues aquí nos indica que el estado de cambios en el patrimonio debe contener el resultado integral total del periodo, debe contener los efectos de la aplicación o reexpresión retroactiva de cifras y debe contener también una conciliación al inicio y al final del periodo en la que se indiquen los cambios en el resultado, otro resultado integral y transacciones con los propietarios. ¿Ok? Entonces, aquí pues también hay un videíto que les voy a compartir en donde van a poder documentarse con un nivel de detalle más profundo frente a lo que es ese estado financiero. ¿Buscas una herramienta de gestión de proyectos gratuita con usuarios ilimitados y proyectos ilimitados? Prueba Bitrix 24. Entonces, pues aquí dan una serie de recomendaciones frente a la elaboración de ese estado de cambios en el patrimonio, por qué es importante, por qué hay que elaborarlo y cómo se puede llegar a elaborarlo. ¿Listo? Eh, digamos que, bueno, eso desde el punto de vista de este estado de cambios en el patrimonio. Pero hay otro componente que también resulta ser importante dentro de ese juego de estados financieros que hay que presentar, en el caso de una pyme, bajo el estándar internacional y son las notas a los estados financieros. Que básicamente esas notas son las que yo les mostraba aquí cuando veíamos el estado de flujos, el estado de situación financiera. Estos numeritos que están en la columna nota
estas son las referencias a esas notas a los estados financieros, ¿ok? Entonces, cuando yo llegué a ver las notas a los estados financieros, pues lo que voy a encontrar es una referencia de ese número en donde me va a dar una explicación mucho más amplia acerca de una partida específica. ¿Listo? Entonces, esas son las notas a los estados financieros. Esas notas me reflejan la información requerida por las normas internacionales, ayudando a qué? A entender las cifras que se están reportando en los diferentes estados financieros. ¿Listo? Esas notas a los estados financieros se anexan y hacen parte de los estados financieros. ¿Ok? Y esas notas básicamente deben permitir que el usuario comprenda lo que son las políticas contables que se utilizaron en la organización. ¿Para qué? Para la elaboración de los estados financieros y que los afecten de manera significativa. ¿Listo? ¿Cómo se elaboran las notas a los estados financieros? Pues digamos que las notas a los estados financieros permiten que un usuario, por un lado, entienda las políticas contables que se utilizaron para el desarrollo de esos estados financieros y también las evaluaciones emitidas por la gerencia que puedan afectar los informes. En ese caso, digamos que el párrafo 4 de la sección 8 del estándar internacional para pymes menciona que las notas deben incluir por lo menos los siguientes aspectos. Entonces, ¿cómo se elaboran las notas a los estados financieros? Primero, debe ser una declaración en la que se exponga que los estados financieros han sido elaborados cumpliendo con el estándar internacional para pymes. Eso por ahí debe arrancarse. En segunda instancia, básicamente las notas son un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. No debo colocarlas todas, pero sí las más relevantes. En tercer lugar, brindan una información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida. Y el último, cualquier otra información por revelar. Entonces, esto es, digamos que los 4 tips que se deben tener presente al momento de elaborar las notas a los estados financieros, ¿ok? No debe ser una explicación muy detallada, digamos que no debe tener tampoco mucho nivel de profundidad, pero sí se debe propender porque esas notas a los estados financieros contengan un nivel de información que le permita a un lector de esos estados financieros pues tener una información mucho más profunda, ¿ok? Entonces, ¿cómo se elaboran los estados financieros? Digamos que los estados financieros son básicamente el producto o ese resultado de un proceso contable que consiste en los siguientes pasos. Entonces, básicamente, estos son los pasos que indica el estándar internacional. Eh, digamos que esos estados financieros se elaboran con base en un reconocimiento de cuentas, ¿sí? Se hace también una medición inicial y una medición posterior. Cuando yo tengo que registrar alguna transacción, pues debo primero hacer el reconocimiento, es decir, identificar si es una cuenta del activo, del pasivo, del patrimonio, de ingresos, de gastos, ¿sí? Cuando ya tengo identificado dónde la voy a reconocer o a qué tipo de cuenta la voy a llevar, debo pasar por un proceso de medición inicial. ¿Cómo mido esa transacción inicialmente? Y también bajo qué criterio voy a realizar la medición posterior, es decir, al final del periodo de esa misma transacción. Por ejemplo, eh, tenemos una cuenta, la organización compró, qué sé yo, un vehículo, ¿ok? Entonces, lo primero que va a hacer es un reconocimiento. Ok, ese vehículo, ¿a dónde lo debo registrar? ¿Como una inversión? ¿O será de pronto un gasto? ¿O lo debo llevar como una parte de la propiedad, planta y equipo? Entonces, tendré que remitirme posiblemente al marco conceptual del estándar internacional para poder identificar qué es eso, qué es ese vehículo, a dónde lo llevo, a dónde lo debo llevar registrado. Pero aparte también debo saber qué uso le voy a dar al interior de la organización, ¿sí? Si va a ser un vehículo que va a ser parte del desarrollo del objeto social de la empresa, bueno, entonces lo debo llevar como un activo, como una propiedad, planta y equipo, en la sección de vehículos, ¿ok?
Pero si de pronto yo lo que soy es una empresa, soy una inmobiliaria, ¿sí? Y como inmobiliaria, pues yo me dedico a arrendar o a vender bienes raíces, ¿ok? Entonces, si acabo de comprar un apartamento, ¿será que ese apartamento lo debo llevar como propiedad, planta y equipo? O más bien porque mi objeto social es el de arrendar y vender bienes de propiedad raíz, entonces ese apartamento que acabo yo de adquirir va a pasar más bien a inventarios, ¿ok? Entonces, nótese cómo, dependiendo del modelo de negocio o dependiendo de ese objeto social al que se esté dedicando la empresa, yo voy a tener que hacer un reconocimiento diferente de esas cuentas, ¿ok? Entonces, no es lo mismo comprar un bien inmueble en una inmobiliaria que comprar un bien inmueble en una empresa industrial, en una empresa manufacturera, en una empresa comercial. ¿Por qué? Porque tengo que mirar qué uso es el que se le va a dar. ¿Ok? Y de igual manera, pues hago una medición inicial. Entonces, la medición inicial, en el caso de la compra del vehículo, pues diré, ok, bueno, la compra del vehículo, pues el valor al que lo adquirí, el valor del bien como tal, el neto, pero aparte le voy a tener que sumar posiblemente otros gastos en los que incurrí. ¿Para qué? Para poder tener y disfrutar de ese vehículo en el desarrollo del objeto social de la empresa. Y de igual manera, tengo que hacer una medición posterior para poder determinar cómo voy a calcular cuál es el precio de ese vehículo en ese momento de tiempo cuando está haciendo el cierre contable. Voy a tener también que trabajar sobre la base de presentación de la información, es decir, cómo voy a mostrar esa información en los estados financieros y qué voy a revelar, qué información es la que voy a revelar en las notas a los estados financieros. Entonces, básicamente, para elaborar esos estados financieros debo seguir estos pasos. El reconocimiento, hacer un proceso de medición inicial y medición posterior, todo lo que tiene que ver con la presentación de la información y la revelación. ¿Ok? Digamos que el reconocimiento me identifica si el hecho económico corresponde a un movimiento de activo, de pasivo, de ingreso, de gasto, etcétera, ¿sí? La medición, que se divide en medición inicial y en medición posterior, se determina en ese punto específico, en la medición se determina el valor por el cual va a ser reconocido ese hecho económico en el momento que se incorpora a la contabilidad de esa transacción. Esa es la primera medición, la medición inicial. ¿Ok? O cuando se va a presentar información, que ahí es cuando yo hago la medición posterior. ¿Ok? Cuando estoy haciendo ese cierre contable, calculo cuál es el valor de ese activo en ese momento de tiempo para poderlo reflejar en los estados financieros. Desde el punto de vista de la presentación, aquí se ponen los estados financieros en conocimiento de todos los terceros interesados en la información contable. Y desde el punto de vista de la revelación, pues consiste en informar el origen de todos los hechos económicos. Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta cuando se van a elaborar los estados financieros. Entre los datos a revelar, también se incluye información que, aunque no haya sido incorporada en los estados financieros, puede ser una información que se considera que es muy importante para la toma de decisiones. Entonces yo la puedo revelar en ese momento. ¿Listo? Los estados financieros, digamos que básicamente son el resultado del anterior proceso y para emitirlos deben pasar por un adecuado cierre contable. Entonces, surge aquí una pregunta, ¿sí? ¿Será que hay una estructura para elaborar los estados financieros bajo estándares internacionales? Entonces, pues digamos que esa es una preguntita que les dejo ahí en el aire para, para que la puedan responder, ¿ok? Y entonces aquí entramos a un punto que es bien importante y es, como acabamos de mencionar, para poder elaborar los estados financieros yo debo hacer un cierre. Entonces, ¿qué es eso de un cierre? ¿Qué es un cierre contable? Pues digamos que el cierre contable es una actividad que se hace casi que de forma anual, ¿sí? Y básicamente consiste en determinar el resultado, es decir, si hubo utilidad o pérdida en una compañía, pero en un periodo específico. Y para eso se revisan todos los ingresos, todos los costos, todos los gastos de la compañía. ¿Con qué objetivo?
para poder verificar su correcta contabilización. Entonces, básicamente la utilidad o la pérdida se determina al restar los costos y gastos de los ingresos obtenidos dentro del mismo periodo contable. ¿Ok? Entonces tenemos unos ingresos a los cuales le resto unos costos y gastos y eso me va a dar la utilidad o pérdida contable. Y es importante revisar las cuentas de los activos y pasivos, pues en caso de una corrección o nuevas contabilizaciones se puede generar un gasto o un ingreso que afecta el resultado. Entonces, frente a este tema, también hay aquí un videito que les voy a compartir. Ya se los muestro. Si usted es profesional, tiene más de 5 años de experiencia en su carrera o un título de maestrado o doctorado y quiere una residencia permanente para los Estados Unidos y Entonces aquí nos explica brevemente en qué consiste un cierre contable y cómo corregir errores de contabilización. ¿Qué se debe hacer cuando usted detecta un error de contabilización? ¿Ok? Entonces es bien importante que lo pueda ver para que tenga una noción un poco más acertada frente a lo que es un cierre contable. ¿Ok? Eh, ¿Cuáles son los pasos para un cierre contable exitoso? Digamos que para poder elaborar un buen cierre contable es preciso realizar, entre otras cosas, las siguientes actividades. Entonces, lo primero que habrá que hacer es comprobar el saldo del efectivo, ¿sí? Este comprende básicamente el saldo de la cuenta de caja, el cual nunca pues, va a estar en negativo porque es un dinero que tenemos ahí en la caja, y el saldo de los bancos, los cuales digamos que deben cuadrar con los extractos bancarios. ¿Listo? En segunda instancia, debo verificar que las cuentas pendientes de cobro correspondan a cuentas que se puedan recuperar y enviar a la provisión las que son de dudoso recaudo. ¿Listo? Entonces ya como que voy depurando mis cuentas, ¿no? En tercer lugar, ¿qué debo hacer? Revisar el inventario físico y contabilizar ¿qué? Las diferencias que surjan. ¿Listo? En cuarto lugar, yo debo verificar las cuentas pendientes de pago y en caso de encontrar diferencias, pues digamos que poderlas contabilizar. Y luego debo revisar que las cuentas estén debidamente registradas. ¿Y para qué eso? Para poder corregir los errores que encuentre en el proceso de cierre contable. Eh, digamos que esta información, aquí también la tenemos en este checklist, en donde aparece que hay que realizar una declaración de cumplimiento del estándar para pymes, el cual es el punto de partida para evaluar el informe. Esto hace parte del cierre contable. Presentar información comparativa de todos los datos, cifras y eventos que se mencionan en los estados financieros, incluyendo las revelaciones. Elaborar el conjunto completo de estados financieros, para lo cual se permiten 3 opciones. Incluir la moneda de presentación, grado de redondeo de las cifras, nombre de la entidad, fecha de cierre y periodo cubierto por los estados financieros, declarar si los estados financieros son consolidados o de una entidad individual. Si esto se omite, se entenderá que son de entidades individuales. Realizar la presentación de activos y pasivos corrientes y no corrientes. En caso de no presentarlos así, se deberá explicar el por qué. Realizar la agrupación y segregación de partidas de acuerdo con su naturaleza. Eso lo explica el párrafo 4.2 del estándar para pymes. Y elaborar las notas a los estados financieros que permitan completar la información cuantitativa incluida en los informes. Entonces, digamos que al elaborar el cierre contable es preciso hacer múltiples conciliaciones. ¿Por qué? Porque puede haber diferencias, por ejemplo, entre nuestros registros contables y los registros en bancos, ¿ok? O entre las bases contables y las bases fiscales o de impuestos. Entonces, para eso es importante realizar ese cierre contable. Y dentro de las conciliaciones surge lo que es la famosa conciliación fiscal, que es un reporte obligatorio para las personas que deben llevar contabilidad. Entonces, después de este cierre contable, viene lo que es la conciliación fiscal. Básicamente, digamos que la conciliación fiscal es un sistema de control obligatorio para las personas tanto naturales como jurídicas, pero con unas características específicas, es decir, personas naturales que deban declarar renta, ¿sí?
y consiste en la elaboración de un formato que, ¿qué es lo que hace? Pues ahí en ese formato se registran lo que son las diferencias resultantes de la aplicación de los marcos normativos, tanto contables como tributarios que están dentro del estatuto tributario. Entonces, podemos decir que esa conciliación fiscal se elabora en un formato establecido por la DIAN, que para las personas jurídicas y las personas naturales no residentes es el formato 2516, el cual deberá ser presentado de manera virtual si cumplen con los siguientes requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? El primero, ser responsables del impuesto sobre la renta y complementarios, y esto aplica para personas naturales o jurídicas. En segundo lugar, estar obligados a llevar contabilidad, es decir, una persona natural que no tenga que llevar contabilidad no tiene por qué hacer un ejercicio de conciliación fiscal o por lo menos presentarlo ante la DIAN, porque pues sí va a haber que hacer un ejercicio de conciliación fiscal para poder determinar qué gastos sí puedo deducir y qué gastos no. Pero bueno, eso no tiene que presentarlo como tal. En tercer aspecto, tener unos ingresos brutos fiscales iguales o superiores a 45.000 VTs, es decir, que tanto personas naturales o jurídicas que están obligadas a llevar contabilidad, pero que adicional tengan unos ingresos brutos iguales o superiores a 45.000 VTs. ¿Listo? Y en cuarto lugar, quienes voluntariamente decidan llevarla, o sea, quienes no, de pronto, eh, son personas naturales o jurídicas que deben presentar renta, pero de pronto no están obligados a llevar contabilidad o de pronto están obligados a llevar contabilidad, pero no tienen esos ingresos brutos, sino tienen unos ingresos menores a 45.000 VT, pues ellos lo pueden hacer, ¿sí? Ellos pueden voluntariamente realizar esta conciliación fiscal y que presenten declaración de renta y complementarios, pero mediante el formulario 110. ¿Listo? Entonces, una persona natural como tal que presenta en un formulario 210, pues ella no tendría que hacer ese tipo de, bueno, no tendría que presentar la conciliación fiscal. ¿Listo? Digamos que las normas que regulan la elaboración y la presentación del formato 2516, que es el que deben realizar las personas que naturales o jurídicas que están obligadas a llevar contabilidad, eh, solamente, digamos que las normas que regulan la elaboración y presentación de ese formato 2516 solamente establecen la aplicación de sanciones cuando no se elabore o no se ha presentado el formato de conciliación fiscal. A la hora de hacer la conciliación fiscal se determina el impuesto diferido y ese impuesto diferido, digamos que se requiere que se establezca el valor contable y el valor fiscal de sus activos y sus pasivos. ¿Ok? Entonces ahí nos metimos con un temita que es un poco extenso y es el impuesto diferido. ¿Ok? ¿Qué es ese impuesto diferido? Pues digamos que el impuesto diferido es un impuesto a cargo o a favor de la entidad atribuible a la utilidad del periodo y se origina en las diferencias entre lo que es la información contable y la información fiscal. ¿Ok? Una vez establecidos esos valores, se calcula la diferencia y al aplicarle la tarifa correspondiente se da lugar al impuesto diferido. Entonces, aquí hay otro videito. Elementor Pro templates are a great. Entonces aquí también pues nos hace énfasis, ay me equivoqué, este es estados financieros, situación real y desempeño de la empresa. Bueno, aquí también se habla acerca de lo que son los impuestos diferidos, pero tengo otro video que es un poco más extenso que explica con detalle lo que son los impuestos diferidos, que también se los voy a compartir, ¿listo? Entonces, volviendo a nuestra presentación, en este gráfico podemos observar algunas de las diferencias originadas al comparar que el valor contable y al comparar el valor fiscal de activos y pasivos. Entonces, digamos que en primera instancia, la medición del costo de adquisición para efectos contables y fiscales, por ejemplo, por el tratamiento de descuentos y financiación implícita, pues eso me va a derivar en un tema de impuesto diferido. La depreciación del activo es distinta para efectos contables y fiscales debido a la utilización de diferentes vidas útiles o valores residuales.
también va a derivar en esto. La incorporación de provisiones por desmantelamiento en el valor contable que no tienen efectos fiscales. Y por último, algunos activos sin valor fiscal pueden mantenerse en los estados financieros por haberse tratado como deducciones en las declaraciones de renta en el momento de su adquisición. Entonces, digamos que bajo este panorama, el cálculo del impuesto diferido es obligatorio, ¿sí? En caso de que lo haya liquidado equivocadamente, hay que corregirlo. Uno lo puede presentar corregido, ¿ok? Entonces, este es el otro video que les voy a publicar. Ya lo encontré acá, permítame. Con este video usted va a poder profundizar en lo que es el tema del impuesto diferido. Entonces, aquí nos da un ejemplo pequeño pero práctico de lo que es el impuesto diferido. Y más abajo ustedes encuentran también aquí otro videito, pasos y recomendaciones para calcular el impuesto diferido, ¿sí? Y hay mucha más información. Vamos a abrir este otro para ver. Son 13 minutos de presentación. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué pasos deben llevarse a cabo para efectuar el reconocimiento del impuesto diferido? Bueno, esta es una de esas preguntas que seguramente es digamos, larga para resolverla en tan poco tiempo, pero claro que podemos dar unas importantes pistas de cuáles son esos pasos para reconocer. Entonces, reitero, el tema de impuesto diferido es muy largo, tiene muchas aristas, son muchas las cosas que hay que contemplar, pero que lo iremos viendo en el desarrollo del programa académico, ¿listo? Por ahora, pues simplemente les quería dar estos tips que considero son importantes al momento de la elaboración de los estados financieros, ¿ok? Ténganlo muy presente, por favor vean este video y profundice en esta información apoyándose en los links que van a encontrar en la parte de los comentarios del video publicado en YouTube, ¿ok? Les agradezco muchísimo la atención, gracias por la asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Que pasen bien.